Tras la reciente broma con inteligencia artificial que un joven le realizó a unos policías, el comisionado municipal de San Juan hizo una advertencia al público. Tu acción tendrá consecuencias. Prometiendo tomar acción contra quienes brinden información falsa a la uniformada. Jugar con las autoridades para crear contenido es un delito. Usar recursos del gobierno, usar recursos de la policía municipal y del municipio de San Juan para crear un contenido en las redes sociales constituye un delito porque estamos usando recursos del gobierno para atender una situación que realmente no está ocurriendo. Un joven identificado como Alexis Jesús Martínez Arizala fue arrestado el miércoles luego de mostrarle un video creado con inteligencia artificial a un policía. En las imágenes, alegadamente, se veía a un hombre hurtando la patrulla de la gente, hecho que resultó ser falso. El incidente, publicado en las redes sociales por el propio Martínez, acentúa la falta de regulación que hay en torno a estas tecnologías. Cada día que pasa, los modelos de inteligencia artificial continúan mejorando. Eso subrayó el experto en tecnología, Obed Borrero. Muy difícil también los tribunales, en este caso tampoco están entrenados, igualmente la policía, por ejemplo. De momento vemos un policía que fue engañado, pero igual puede engañar a un fiscal o engañar a alguien porque es tan bueno el video, ¿verdad?, que puede poner en duda o crear la duda razonable. Decidimos hacer la prueba utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Le dimos instrucciones y en apenas unos segundos creó un video similar al que utilizó este joven alegadamente para hacerle la broma a las autoridades. Así que, ¿cómo podemos identificar si una imagen fue creada con IA? Muchas veces vemos lo que se llama el lip sync, que es la sincronización de los labios. Muchas veces vemos que tienen, en vez de 5 dedos, tienen 6 dedos. O vemos deformidades, a veces vemos que no tiene una oreja, vemos que el espejuelo se desaparece. Y en cuanto a Martínez, el joven ya enfrentaba cargos en el estado de Florida por hechos similares. Se espera que las autoridades coordinen su extradición para enfrentar ese proceso judicial en los Estados Unidos. En México, un minero fue rescatado 14 días después del colapso de una mina en Sinaloa. Un video de las autoridades muestra el momento en el que los rescatistas localizaron al hombre tras haber buceado por secciones del yacimiento inundado. Una falla estructural que provocó la ruptura de una prensa inundó la mina El Rosario el 25 de marzo, informó la agencia de noticias Associated Press. La mayoría de los 25 mineros presentes lograron escapar de inmediato. Otro permanece desaparecido y uno más fue hallado sin vida.